Hola, ¿qué tal? Deseo estén muy bien. Vamos a revisar el día de hoy una actividad de física. Estamos en la semana 11, ya trabajando lo que es el segundo parcial. El tema de hoy es ejercicios de aplicación del vector desplazamiento. Muy bien, para resolver este tipo de ejercicios vamos a necesitar conocer las ecuaciones que nos van a permitir encontrar estos valores, ¿ok? Muy bien. El vector desplazamiento, ¿qué es? Bueno, el vector desplazamiento es el resultado de dos vectores, del vector posición 1 y el vector posición 2. Recuerde que para tener un vector desplazamiento debe de haber un movimiento, ¿ok? Aquí tenemos el concepto formal. El vector desplazamiento delta R entre dos puntos P sub 0 y P es el vector con origen en P sub 0 y extremo en P. Muy bien. Tenemos dos puntos. El punto 1 que será el punto inicial y el punto 2 que será el punto final en este gráfico, ¿ok? Entonces, este punto 1 yo lo puedo convertir, por así decirlo, en un vector posición 1 o un vector posición inicial. ¿Y cómo lo hacemos o cómo lo graficamos? Bueno, en este plano cartesiano, desde la coordenada de origen, el punto 0, 0, graficamos un vector al punto 1, ¿ok? Y es lo que aquí está representado por R1. Igualmente con el punto final o el punto 2, desde la coordenada de origen, el punto 0, 0, graficamos un vector hacia el punto 2 y eso será en este caso el vector posición R2. ¿Y cuál será el vector desplazamiento o cómo lo graficamos este vector desplazamiento? El vector desplazamiento se grafica desde el punto inicial al punto final, ¿ok? Lo que está representado por el vector rojo. Y si ustedes observan, aquí se forma un triángulo o un polígono cerrado entre R1, que es el vector posición inicial, R2, que es el vector posición final, y delta R, que es el vector desplazamiento. ¿Ok? Y efectivamente, el vector desplazamiento lo vamos a identificar o representar por este símbolo delta y esta letra R, delta R. Y como un conocimiento adicional, en física se utilizan mucho las letras griegas para representar diferentes variables. El símbolo delta, letra griega delta, este triangulito se lo lee delta, se lee como incremento e indica la diferencia entre el estado final y el estado inicial. ¿Ok? Muy bien, yo les decía que para determinar el vector de desplazamiento vamos a usar una ecuación. ¿Cuál es esa ecuación? Bueno, aquí la tenemos representada. Ecuación del vector de desplazamiento. Delta R es igual a RF menos R0. ¿Qué significan estas letras? ¿Qué significa? Bueno, esta ecuación se lee de la siguiente manera. Delta R es desplazamiento y esto va a estar en metros, la M significa metros. RF se lee posición final, que también va a estar en metros, y R0 se lee como posición inicial o R sub 0, posición inicial, y también va a estar en metros. Por lo tanto, la ecuación del vector de desplazamiento está por delta R igual a RF menos R sub 0. Vector de desplazamiento igual a vector posición final menos vector posición inicial. Prácticamente es una resta, ¿ok? Muy bien, en esta actividad también vamos a determinar el módulo del vector desplazamiento. ¿Y el módulo? ¿Qué es el módulo? Bueno, el módulo es la longitud de un vector, ¿verdad? ¿Cuánto mide este vector? Puede ser R1, R2 o delta R, que es el vector desplazamiento. ¿Cómo determinamos la longitud de este vector desplazamiento? A través de la siguiente fórmula. XF menos XY al cuadrado y más YF menos YI al cuadrado, y todo ese valor, la raíz cuadrada. Es la distancia entre dos puntos, ¿verdad? Eso ustedes lo han visto en años anteriores. Entonces,
XF, XY, YF, YI son los números que están representados en los puntos o en los pares ordenados. Recordemos que P1, por ejemplo, en este plano cartesiano, tiene un valor para X, un valor para Y, que puede ser X1, Y1. Y P sub 2 también tiene un valor representado en este plano cartesiano, que es un valor para X, que puede ser X2, y un valor para Y, que puede ser Y sub 2, ¿no? Inicial, final. Muy bien, ya verificando en el ejercicio, se nos va a hacer más fácil entender estas ecuaciones. Y aquí tenemos un ejemplo. En el ejemplo nos indica, vamos a hacerlo un poquito más pequeño para que se vea ahí. Sea un automóvil que se desplaza desde el punto 1, 1 hasta el, vamos a ponerle aquí, el punto 10, 5, siguiendo la trayectoria de la figura, determinar literal A, el vector de desplazamiento y su gráfico en el plano cartesiano, y literal B, el módulo del vector de desplazamiento. Ok, entonces, ¿qué nos indica en este ejercicio? Bueno, este ejercicio nos indica que tenemos un móvil, un auto, que se desplaza por medio de esta carretera, ¿verdad? Y se identifican dos posiciones. La primera, una posición inicial representada por el punto 1, 1. Y la segunda, una posición final representada por el punto 10, 5. Lo que les decía, ¿no? Los puntos tienen un valor para X, un valor para Y, 1, 1. El punto final, un valor para X, un valor para Y, 10, 5. Entonces vamos a resolver este ejemplo. El vector de desplazamiento. Bien, nos piden calcular el vector de desplazamiento y para esto primero vamos a identificar los datos. ¿Cuáles son los datos? Bueno, los datos son los valores que me indica el ejemplo, ¿verdad? Tenemos el punto inicial, R sub F, R sub 0, que le vamos a decir el punto inicial, la posición inicial es 1, 1, o también va a ser X inicial, Y inicial, ¿verdad? Y el punto final, ¿cuál va a ser? 10, 5, el segundo punto. R sub F, posición final, igual a 10, 5. Y por ende estos números representan a XF y a YF. X final, Y final, ¿ok? Entonces, como me piden hallar el vector de desplazamiento, ¿cómo yo determino el vector de desplazamiento? Bueno, tenemos la ecuación. ¿Cuál es esa ecuación? Delta R igual a RF menos R sub 0. Recordemos que esto es, lo voy a agregar aquí, el vector de desplazamiento, ¿ok? Recordemos que es eso, ¿verdad? Entonces, vamos a hallar el vector de desplazamiento, RF menos R sub 0. Bien, ¿quién es RF? RF es el vector posición final, 10, 5. Entonces aquí lo reemplazamos, RF por 10, 5 menos R0, R0, R sub 0, R inicial es 1, 1, el punto 1, 1, menos el punto 1, 1, ¿ok? Muy bien, ya una vez que hemos reemplazado estos datos, procedemos a realizar la operación. Y mira, aquí tenemos pares ordenados. ¿Y cómo se restan los pares ordenados? Bueno, se restan las X con las X y las Y con las Y. ¿Ok? Vamos. X con X será 10 menos 1. Es lo que está aquí. X con X y yo lo he representado de un color azul. Luego vienen las Y. ¿Quiénes son las Y? Se pone una coma para tener la separación entre X y Y, ¿verdad? Luego las Y, ¿quiénes son? 5 y 1, por lo tanto tengo la resta, 5 menos 1, ¿ok? Y luego usted realiza la operación, 10 menos 1, 4, 5 menos 1, perdón, 10 menos 1 es 9, perdón, y 5 menos 1, 4, ¿ok? Entonces ahí ya me queda lo que es el vector desplazamiento. Y mire que me queda igual como un par ordenado, 9, 4. Muy bien, ahí hemos ya determinado el valor
del vector de desplazamiento, lo que nos pedían en el literal A. Pero también nos piden dibujar en el plano cartesiano el vector posición inicial, el vector posición final y el vector desplazamiento. Ok, entonces aquí ustedes tienen un plano cartesiano. Mire que las separaciones que hay entre los puntos del eje X, si usted coge un cuadrito, tiene que ser la misma distancia para el eje Y, ¿no? Un cuadrito también entre un número y otro, ¿ok? Eso es importantísimo porque si no después el gráfico nos queda diferente o queda mal graficado. Entonces vamos con el primer vector R sub 0, que es el vector posición inicial. ¿Quién es? Es el punto 1, 1. Entonces, dibujamos el punto primero, ¿no? 1 para X, 1 para y graficamos el vector desde el punto 0, 0 al punto 1. ¿Ok? Y esto está representado, como ustedes observan, por este color amarillo, el vector amarillo, R0. Vamos con RF, que es el vector posición final, que está en el punto 10, 5. ¿Qué quiere decir eso? 10 para X y 5 para Y. ¿Ok? Entonces, aquí ustedes lo pueden observar que este vector está dibujado por el color verde, por esta recta del color verde. Entonces, este es el vector RF. Ok, mire que parte de la coordenada 0, 0, el punto de origen. Y luego nos piden también graficar el vector de desplazamiento. ¿Y cómo se grafica el vector de desplazamiento? Bueno, se grafica un vector desde el punto inicial al punto final. Y ahí ustedes pueden observar que queda como que un triangulito o un polígono cerrado. ¿Sí ven? R0, RF y delta R. Y ahí están graficados los tres vectores. Contestado el literal A. Vamos con el literal B. El literal B me pide determinar el módulo del vector de desplazamiento o la longitud de ese vector de desplazamiento. En este caso, ¿cuánto mide este vector que está graficado aquí del color rojo, delta R? Muy bien, ¿cuál era la ecuación? Bueno, era la ecuación raíz cuadrada de xf menos xy al cuadrado más yf menos yi al cuadrado. ¿Ok? Entonces vamos a identificar quiénes son xy, yi, xf, yf. Y no es más que los puntos del vector posición inicial, vector posición final. 1, 1 sería x inicial, y inicial. Y 10, 5, el vector posición final sería 10 para x final, 5 para y final. ¿Ok? Entonces vamos a reemplazar esos datos. La ecuación ahí la tenemos, reemplazamos los datos. ¿Cuáles son los datos? XF, 10, este valor que está aquí. XY, 1, el valor que está en la parte superior. YF, 5. Y Y o Y inicial 1, ¿verdad? Entonces luego procedemos a hacer la parte matemática. 10 menos 1, 9, 5 menos 1, 4, esto está elevado al cuadrado, 9 al cuadrado 81, 4 al cuadrado 16, 81 más 16, 97. La raíz cuadrada de 97 me da 9,85 metros. Entonces la respuesta aquí es 9,85 metros. Ese es el módulo del vector de desplazamiento o la longitud de este vector que está aquí marcado de color rojo. ¿Ok? Y listo, hemos resuelto nuestro ejemplo. Así que prácticamente son dos cosas aquí, jóvenes. ¿Qué contenido hemos revisado? Bueno, la ecuación del vector de desplazamiento delta R igual a RF menos R0 y el módulo de ese vector de desplazamiento que está representado por esta ecuación raíz cuadrada de xf menos xy al cuadrado más yf menos y sub i al cuadrado. ¿Ok? Muy bien.
Aquí les dejo también lo que es la actividad de desarrollo, que es un ejercicio parecido al que hemos explicado en este video, donde ustedes asimismo tendrán que primero sacar los datos e ir resolviendo literal por literal, ¿ok? Les cuento que en YouTube hay más videos acerca de otros ejercicios determinando el vector de desplazamiento y su módulo. Ustedes los pueden reforzar su conocimiento buscando, investigando estos videos. O si tienen alguna duda, alguna consulta, ustedes me escriben por interno que yo estoy presta para ayudar a resolver estas dudas. Muy bien, jóvenes, eso es todo por esta semana, por el día de hoy, la actividad de física. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.